Saludos, esto es Iglesia Online. Estamos con ustedes un día más. Gracias por seguirnos. Y el día de hoy vamos a hablar, 4 sacerdotes, con ustedes vamos a compartir lo que es el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto de reino de Dios? Incluso por ahí suena de algún movimiento esto del reino, ¿no? Vamos primero a la Escritura y luego ya vamos de ahí explicando lo que es reino de Dios. Por supuesto tenemos que acudir a la Escritura, que es la fuente y es donde, pues, el lugar donde tiene mayor expresión estas palabras, reino de Dios. El Papa Francisco, el día 31 de octubre del año 17, en una homilía en Casa Santa Marta, decía: el punto de partida es parece desde Lucas, un pasaje de Lucas, dice que Jesús está luchando un poco y piensa Jesús: ¿cómo puedo explicar el reino de Dios? ¿Con qué lo puedo comparar? Y el mismo Jesús, saben ustedes, desde el Evangelio utiliza 2 ejemplos muy simples de la vida cotidiana. Uno es la semilla de la mostaza y el otro la levadura. Bueno, a partir de aquí nosotros vamos a compartir con ustedes reino de Dios. Vamos a la Escritura y el padre Francisco Javier Monroy desde Roma nos va a explicar qué quiere decir esto de reino de Dios como buen sabio de la Escritura. Bueno, sabio, de eso yo creo que de esta sabiduría de que es el reino en la palabra, todos seguramente saben lo mismo o más que yo, ¿no? Vamos a resumirlo en un minutito con las ideas que yo considero que son las esenciales. No es todo, por supuesto. Y yo creo que básicamente podemos decir que Israel estaba hablando de ese reino de los tiempos mesiánicos que llegaría, ¿no? Que Dios nos promete, que Yahvé nos promete, que va a llegar y que será la esperanza, y todos los pueblos van a formar parte de este reino, ¿no? Y la imagen que suele utilizar es la de un banquete donde todo el mundo se reúne, ¿no? Y yo creo que el reino de Dios básicamente lo entendemos concreto y real en nuestros evangelios, ¿no? Cuando Jesús habla básicamente no sé si es una exageración, en el 99.9% de lo que Jesús habla y de lo que él viene a comunicar es el reino de Dios ya presente aquí. Que no es, ya has dicho Javier, que hay varias parábolas que él utiliza y que a lo mejor podemos después profundizar en ellas para saber el significado que tiene este reino que Jesús quiere que vivamos, ¿no? Yo diría que no solo Jesús, en los evangelios vemos que habla de ello, que lo proclama, sino que lo vive. Entonces ahí vemos que este reino donde todos son convocados, pues ahí está Jesús convocando a todos, más pecadores, menos pecadores, más ricos, menos ricos, todo el mundo entra, ¿no? Y es también un banquete, es algo donde todos van a formar parte, van a venir de oriente y de occidente, y Jesús come con todos y lo van a llamar comilón, bebedor. Es un reino donde, te diría, esencialmente para poder formar parte de este reino tienes que tener una actitud, es la del lavatorio de los pies. Lavar los pies es la actitud básica del servir, entonces formas parte de este reino. Y es un reino que tiene unas características que él define, sobre todo en sus parábolas, ¿no? En lo que él vive y en sus parábolas. Tal vez podamos ir profundizando un poquito más en todo esto, ¿no? Porque creo que hay unas ideas que pueden ser falsas o no tan claras de qué es el reino de Dios en las personas que nos pueden estar escuchando. Yo creo que si profundizamos todos en el sentido de la palabra de Dios queda muy clarito y es muy sencillo, porque Jesús es muy sencillo a la hora de explicarnos. Daniel. Yo estaba pensando en algunos rasgos de la espiritualidad a partir del reino de los cielos. Yo recordaba que en el Evangelio, cuando se habla también de las parábolas del reino, cuando Jesús hace alusión al tesoro escondido, a la perla preciosa también. Y pensaba algunos rasgos también de inversión al respecto, algunos rasgos de la espiritualidad. El primero es que ubicarnos en una perspectiva del reino es saber que estamos en búsqueda. Es decir, no es algo que sea para un cristiano que no esté dispuesto a estar en búsqueda, ¿no? De este Dios que continuamente se nos manifiesta, que nos habla diariamente, que a través de detalles muy sencillos está continuamente presente entre nosotros. Otro rasgo de una espiritualidad a partir del reino es la alegría. Yo creo que cuando las personas viven
hacen que el reino de Dios está presente ya entre ellos. Un rasgo muy particular como rasgo espiritual es la alegría, de tal manera que no podemos entender una fe que se vuelve cara de funeral, que se vuelva, pues sí, un rasgo fúnebre al respecto, ¿no? Por el contrario, tiene que mostrar continuamente como la alegría en este sentido. Otro rasgo de la espiritualidad es que el reino de Dios es una inversión, es decir, para obtener esto se debe dejar lo otro. En ese sentido es como ubicar que hay algo que se debe dejar y hay algo que se obtiene por eso que se deja, ¿no? Casi es como saber que hay una parte de mí, como el hombre viejo, o como la necesidad de la conversión, o como necesidad de cambio, que debe estar presente. Y esto me debe llevar a la fraternidad y a la solidaridad también. Lo veía como estos 5 rasgos de espiritualidad que a partir del reino pudiéramos obtener. Gracias. Bueno, ¿quieres hablar o qué? No, sí, bueno, pero si el director no me da la palabra, con permiso. Adelante. Creo que Fray Monroy nos dijo algo que todos los exégetas están de acuerdo, ¿no? Él lo dijo así: el 99.9% de las veces que Jesús habla del reino. Y de alguna manera el reino de Dios, para no caer en interpretaciones equivocadas, ¿no es cierto? Primero fue la causa de Jesús, fue la causa que él abrazó, fue su proyecto, fue su vocación, su llamado. De alguna manera es lo que vino a revelar, es el plan de Dios para la humanidad, ¿no? Y que no es como muchos a veces pensamos, el reino de los cielos es lo que va a pasar una vez que nos toque terminar esta vida, sino que el reino de los cielos es el programa, el proyecto, el sueño de Dios para esta historia. A veces un peligro es que hagamos del reino algo que no tiene historia, ¿no? Cuando justamente es lo contrario. Dios, de la historia de la humanidad, se encarna para hacer una historia de salvación en el ahora, y que va a llegar a su plenitud el día que el Señor vuelva, ¿no? Lo que en la escatología se llama, en el final de los tiempos, la plenitud del reino que va a ser consumado, pero que tiene que empezar ahora. Y una manera de poder darnos cuenta del contenido de este reino, que Jesús nunca hace una definición de reino, pero sí lo sugiere con las parábolas, sí también lo expresa con su predicación, y también lo expresa con sus obras, ¿no? Palabras y obras, con sus milagros, con la sanación. Hay un principio de actuación en Jesús que es la compasión, que tiene que ver con el contenido del reino también. Por otro lado, también la búsqueda de la dignidad de aquellos que viven últimos en la sociedad en la que Jesús se movía. El programa, como decía, es sanar y liberar. Bueno, es lo principal para Jesús. Por eso, si nosotros como cristianos, discípulos de Jesús, si queremos ser buenos católicos, tenemos que abrazar no solamente la persona de Jesús, sino abrazar su mensaje. Y el mensaje de Jesús es clarísimo, ¿no? Es el reino de Dios. Entonces, como iglesia, que Jesús no vino a predicar la iglesia, predicó el reino, y surgió la iglesia después. La iglesia existe, y lo tenemos que tener claro, para ser signo, como dice el Concilio Vaticano II, signo del reino de Dios. Tenemos que ser aquellos que tenemos que continuar con esta obra que el Espíritu Santo generó en Jesús, de generar un nuevo programa de vida para la humanidad entera, que Él lo llamó el reino de Dios. ¿Qué les parece esto que digo? Me parece muy bueno, y yo sí quisiera tomar la imagen de la mostaza. La mostaza, la más pequeña de las semillas, es un pequeño grano, pero al final hay una fuerza desencadenante que viene desde dentro y un crecimiento inimaginable, vaya. Yo lo que digo es, desde nosotros, en cada uno de nosotros, viene el reino de Dios. Aquí a veces en este programa hemos hablado de introspección. Yo desde pequeñito, junto con Patricio y también Javier, hablamos de interioridad en el colegio, ¿no? Interioridad agustiniana, desde dentro. El reino de Dios está dentro de nosotros y crece en la medida, la levadura, ¿no? El trigo, la harina, el trigo, mi vida, la vida de los otros va creciendo, y en esa mezcla es donde nace la esperanza. ¿Sí? El trigo incluso que se arroja, ¿no? Entonces son unas imágenes que a mí me dan una fuerza por dentro y también me llevan a la esperanza. Ojo,
El reino de Dios, yo sí que les digo que crece desde dentro. Esto Benedicto XVI nos lo dice mucho. No hay que hacer proselitismo del reino de Dios. El reino de Dios, si crece desde dentro es donde yo voy a dar testimonio y voy a permanecer en el reino de Dios y voy a darlo a conocer con gestos concretos, ¿sí? No con palabras, con gestos, que es lo que nos pide la sociedad. Y cuando yo me doy cuenta de este reino de Dios que está aquí dentro, que es como una semilla que es pequeña pero se desencadena, hay un inimaginable, un crecimiento y además hay una levadura, bueno, todo esto que lleva esta imagen, al final lo que me preocupa no es tanto mi vida, sino también la vida de los otros. Estar siempre en sintonía con los otros, ¿no? El reino de Dios nos tiene que hacer personas más sensibles a las realidades de los demás. Pues a raíz de lo que dices, Javier, las parábolas de Jesús yo creo que son muy claras. Y esta de la semilla de la mostaza nos recuerda el poder que tiene la presencia de Dios en lo pequeño. Es ahí el poder para crecer, el poder de dar vida poco a poco desde lo profundo dentro de uno mismo. No solo dentro de uno mismo, ¿no? Porque el reino de Dios, como dices muy bien, está primero dentro de nosotros y podríamos analizar a lo mejor qué significa eso del reino de Dios dentro de nosotros. Está también fuera, está en todos los ámbitos de la realidad, ¿no? Pero sobre todo esta imagen es muy bonita, el poder de crecer que tiene el Espíritu de Dios dentro de las cosas pequeñas, empezar a dar vida desde lo más sencillo. Creo que es una de las ideas claves del reino de Dios que Jesús quiere que vivamos y que nos anima a ir viviendo. No en espectáculos, no en grandes cosas, no en los grandes proyectos pastorales que creemos que en la iglesia la van a transformar, no. El poder de lo pequeño y desde lo profundo. Ahí está Dios, el Espíritu Santo. Yo en este sentido quiero hacer una expresión en torno a lo que anteriormente Fray Javier Acero dijo, ¿no? Que el reino está dentro nuestro, con lo cual estoy de acuerdo, hay una dimensión del reino que está dentro de nosotros, pero tampoco podemos quedarnos solamente en una mirada, porque lo podríamos reducir a una cuestión de interioridad y de alguna manera podemos caer en el peligro de deshistorizar el reino, ¿no? Porque el reino tiene que ver, y así lo quiso Jesús, y así lo hizo Jesús, en una relación estricta con la justicia y con los pobres, ¿no? Repito, el reino no es cuando entremos en la vida eterna, sino que el reino es el plan y el programa de Dios para transformar la historia empezando por los últimos. Entonces, evitar la tentación de quedar en una cuestión de interioridad que no tenga transformación de la realidad, ¿no es cierto? Porque eso sería en el fondo una fe desencarnada, ¿no? Y que es en el fondo lo contrario a lo que Jesús quiso e hizo. Y a mí me gusta mucho cuando decimos entrar en el reino de Dios, no pensar solamente entrar en la vida eterna, sino entrar en el reino de Dios es entrar en una lógica nueva, en la lógica del reino. Y que, como decía Daniel antes, que tiene que ver con la espiritualidad, a veces hay que dejar cosas. Claro, pues para entrar en la lógica del reino es entrar en las bienaventuranzas, en ser puro de corazón, en construir la justicia, en ser compasivos como el Padre, y para eso es una puerta estrecha y cuesta entrar, ¿no es cierto? Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Para que nos escuchan. Entrar en el reino de Dios, Jesús no se refiere estrictamente a la vida eterna, sino que se está refiriendo a entrar en una nueva lógica de vida, de aquellos que quieren abrazar el proyecto transformador de Jesús que Él llamó el reino de Dios. Y si me permite cerrar esta idea rapidísimo, entrar en esta nueva lógica sería una realidad que se pudiera llamar dialéctica. ¿Qué cosa es una dialéctica? Es como algo que se estira de un polo y se estira del otro, entonces se mantiene en tensión. Es decir, sí, por un lado, una realidad que es interior, pero también una realidad histórica. Entonces, desde la realidad interior y desde la realidad histórica, cada persona, cada creyente nos mantenemos y vivimos en esta tensión. Creo que esta tensión es lo que hace que nuestra vida de fe se mantenga siempre dinámica. Pienso que aquellos defectos de los cuales Javier Acero había insistido en otros programas, era que la vida se hiciera rígida, que la vida y se vuelve rígida cuando pierde justamente esta dialéctica. Vamos un momento a un corte y enseguida regresamos aquí a Iglesia Online.
Pues aquí estamos de nuevo, esto es Iglesia Online, estamos con ustedes, 4 sacerdotes, hablando del reino de Dios. Yo nada más les recuerdo que hay de aquellos que predican el reino de Dios y no se ensucian las manos. Son como los custodios del museo que prefieren las cosas bellas al gesto de lanzar, porque se desata la fuerza, se desata la mezcla para que la fuerza haga crecer. Estamos hablando de la mostaza, de la levadura, pero también vamos a hablar ahora en este momento, en este segundo bloque de Iglesia Online, de la integración en el reino de Dios que vemos todos y sobre todo esa confusión que hay del reino de Dios, de la vida eterna, de los últimos tiempos. Empezamos por Javier. Siempre me das la palabra porque estoy más lejos, te doy compasión. Exactamente. No me das pena. Y porque al final el experto en la palabra de Dios... Qué pesado con la palabra de Dios. Y además, como dice el texto, ¿no? En el reino de Dios los primeros serán los últimos de los últimos. Exacto, gracias, Patricia. Perfecto, así seré luego el último. Muy bien, gracias. Sobre este tema es muy importante hablar, la confusión que hay en mucha gente del reino de Dios como si fuera, o el confundido reino de Dios, reino de los cielos, cuando yo me muera, ¿no? Y como es un reino como que tenemos que ganarnos el cielo y vivimos con miedo esta vida y con pánico a la muerte, cuando en realidad el reino de Dios que predica Jesús es todo lo contrario. Nos va llenando de esperanza, de paz, de alegría, de perdón, del amor, de la misericordia de Dios, y cómo esto va, el Espíritu de Jesús resucitado va haciendo que crezca en nosotros, en nuestro interior, en nuestras relaciones, en nuestras comunidades, en el mundo, y donde los pobres están siendo liberados y como recordaba muy bien antes el padre Patricio, ¿no? Las bienaventuranzas se van convirtiendo precisamente en ese objetivo del reino. Yo creo que tenemos que animar mucho a las personas a que piensen que el reino de Dios es ya la paz, la alegría, poco a poco, que va creciendo con la fuerza de Dios en nosotros, en concreto, en lo que hago con mi marido, con mi mujer, con mis hijos, en mi trabajo, con los pobres, con los necesitados, con todo lo que vayamos viendo en concreto en esta vida. Ahí empieza a crecer el reino de Dios, y es lo que Jesús quería, y eso tendrá como consecuencia un reino de Dios final también que nos espera, ¿no? De mucha alegría y de mucho amor al final de nuestra vida. Nada más para arrebato la palabra, ¿sí? Me doy la palabra a mí mismo. Y sí quisiera decir las palabras del Papa Francisco. El reino de Dios no es un espectáculo o un carnaval. No se muestra con orgullo ni le gusta publicidad, porque el reino de Dios es humilde, oculto, y así es como crece, en esas condiciones. Daniel. Quería ampliar un poco el comentario tan acertado que está haciendo Javier, para mencionar justamente que el reino de Dios es como la carta de presentación de la iglesia. Es decir, con esto quiero decir que para nosotros hablar del reino de Dios es hablar de nuestra carta de presentación, de la manera como nosotros incluimos o excluimos a los demás. Es como la manera como nosotros somos iglesia, nos sentimos iglesia y hacemos iglesia también para los demás. De tal manera que si nosotros nos movemos en una dinámica excluyente para los otros, me llama la atención, por ejemplo, en las parroquias, hablar de reino de Dios es darnos cuenta que hay personas que en algunas parroquias no permiten que personas divorciadas lleven la ofrenda al altar, me refiero al vino y a las hostias durante la Eucaristía, porque son personas que no están en comunión con la iglesia, porque no están sacramentalmente casados o porque se divorciaron, o etcétera, ¿no? Entonces, pienso que todo esto nos hace pensar en nuestra carta de presentación que nos da identidad como iglesia. El reino de Dios tiene que ver en la manera como nosotros vemos, sentimos y somos iglesia también particularmente. Yo no sé, Patricio, si tenga alguna experiencia que comentar al respecto. Bueno, me hacías acordar, Daniel, una anécdota que tengo del comienzo de mi sacerdocio. No voy a decir dónde, porque hay gente escuchando, pero sí, cuando llegó el momento de la comunión y iba a dar la comunión, me frenaron y me dijeron: tenga cuidado, padre, porque no todos aquí pueden comulgar, ¿no? Y fue algo que me generó sorpresa y dolor, ¿no? Primero porque
a veces nos caemos en nuestras comunidades en un lugar de juicio, nos ponemos como jueces de la vida de los demás para decir quién puede y quién no puede comulgar, ¿no? Cuando recién hablabas de la carta de presentación de ser una iglesia inclusiva, porque somos la iglesia de Jesús. Me animaría a decir, si la iglesia no es inclusiva, no es la iglesia de Jesús, porque nosotros estamos para continuar el mensaje del reino que Jesús vino a traer a esta historia, y sabemos muy bien, por su praxis, por su accionar, por su predicación, que el reino de Dios era inclusivo, su mensaje del reino de Dios era inclusivo. Por eso a mí me gusta relacionar, y lo relaciono también con nuestras Eucaristías, para que podamos pensar. No podemos entender la predicación del reino, por ejemplo, dejando de lado las comidas de Jesús. Todos los exégetas y los especialistas en el Jesús de la historia indican que Jesús se la pasaba de mesa en mesa. Por eso, en la palabra de Dios encontramos que los religiosos de la época le decían borracho y glotón, amigo de pecadores y recaudadores de impuestos. Porque Jesús era conocido por eso, ¿no? Y me gusta este refrán, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Jesús andaba con los pecadores, Jesús andaba con los recaudadores de impuestos, Jesús se sentaba a comer con los pecadores. Y no les decía, primero vayan, cambien su vida y después los dejo sentarse a mi mesa. Sino que Jesús tomaba la iniciativa, se sentaba a comer con ellos, y para la mentalidad judía de la época eso expresaba comunidad de vida. Un judío se sentaba a comer con alguien con quien estaba en comunión de vida. Entonces Jesús, ¿qué hacía en sus mesas? Les estaba diciendo a los pecadores que estaban en comunión de vida con ellos. Y me viene este recuerdo del Papa Francisco, ¿no? La Eucaristía no es un premio para los que hacen las cosas bien, sino una medicina para los pecadores, ¿no? Y Jesús lo dice una y otra vez cuando lo critican, ¿no? Porque lo criticaban por comer con los pecadores, porque eso no estaba bien visto, era escandaloso. Es más, en las mesas de Jesús, Jesús violaba todas las normas, porque no respetaba el ayuno, porque no se lavaba las manos, porque no hacía que sus discípulos ayunen, porque se sentaba a la mesa con los pecadores, con los impuros. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros en nuestras Eucaristías? La hemos reducido a la comida de un grupo elite, que cumplen con las reglas y excluimos a los demás. Recuerden, la Eucaristía es la entrega de Jesús en la cruz por los pecadores, ¿no? Y es Jesús que hace comunión de vida con nosotros. No es que yo me tengo que ganar la salvación, el Señor me la regala por gratuidad. Entonces, por favor, yo quiero transmitir esto, no vivamos con miedo, porque el Dios que vino a traer Jesucristo es el Padre misericordioso que, valga la redundancia, hace fiesta, ni siquiera le anda señalando el pecado del Hijo, le devuelve la dignidad y hace fiesta, y esas deberían ser nuestras Eucaristías, ¿no? Mesas donde hay lugar para todos, mesas inclusivas, mesas donde Jesús nos está esperando como medicina para levantarnos. Disculpe que me apasione, pero... Ya se acabó todo el programa. Pero lo veo todo el tiempo esto, no sé qué piensan ustedes, qué experiencia tendrán, ¿no? Somos una iglesia que excluye, en vez de ser iglesia católica que es universal, que incluye, que invita a la gente a la mesa. Pudiera cerrar yo, porque se me hace increíble el comentario que acaba de hacer Patricio, que se colgó toda la segunda parte de este programa, aterrizándolo también con el comentario que hacía Javier en la primera parte sobre la mostaza. ¿Cuánta preocupación escuchamos continuamente de las madres de familia católicas de frente a que sus hijos no quieren ir a la Eucaristía, no quieren ser católicos practicantes? Y lo pensaba porque cuando nuestras mesas, nuestros encuentros ordinarios se vuelven mesas de exclusión, el hecho de pensar particularmente que nosotros pertenecemos a una religión de élite, como mencionabas ahorita, porque nos confesamos, porque vamos a la Eucaristía, porque hacemos todo esto, lo que habitualmente debemos hacer, pues obviamente hacemos exclusión de aquellos que no lo hacen. Pero creo que es importante también, de frente a la ansiedad de los padres de familia con los hijos que por decisión han estado lejanos a la iglesia o por opción, creo que resulta también interesante sembrar esa semilla que poco a poco se puede ir despertando también en los demás. Una semilla que no se vuelva, ¿cómo decirlo? La manera como nosotros transmitimos la fe, la manera como nosotros transmitimos esta experiencia no debe ser concretamente
con aquellas restricciones normativas o reglas de lo que se va haciendo, sino concretamente de aquello que nosotros queremos llegar a, quisiéramos proponer. Los valores más humanos, los que Jesús mismo llegaba a proponer, la vida ordinaria, ¿no? Y cómo a veces nosotros anteponemos toda la normativa con la cual nos cargamos y queremos, o sea, la fe deja de ser una experiencia mística de bienaventuranza y se vuelve un castigo de frente a las personas que se van a confesar porque cargan con culpa. Lo miramos en el sacramento de la reconciliación. Personas que se vuelven a confesar y se vuelven a confesar y se vuelven a confesar del mismo pecado porque no hay una experiencia del reino con ellos, porque es la culpa, el dinamismo continuo con el cual estas personas van cargándolo detrás de sus espaldas. Todo esto a mí me hace pensar en la necesidad que tenemos de volver a educarnos en qué es el reino de Dios, ¿no? Cuando San Pablo habla del reino de Dios, creo que es solo una vez o dos veces, no habla mucho más exactamente de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque habla básicamente de qué es el reino, que es Jesucristo, su persona y lo que Él ha hecho con nosotros. Y que esto vaya creciendo poco a poco, como la levadura, como el grano de mostaza en nuestro interior y en nuestras sociedades, pues ese es lo que tenemos que ir construyendo poco a poco. Y esto tiene que dar paz, tiene que dar serenidad en nuestros corazones. Y ojalá que podamos vivirlo todos esto, con serenidad y haciendo que la persona cada vez tenga más dignidad, las sociedades tengan más dignidad, más humanidad. San Pablo dice, el reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Y creo que son como las dos grandes dimensiones, justicia y paz. Es el nivel, vamos a decir, externo, social, universal para toda la humanidad. Y luego es gozo en el Espíritu Santo, es esa alegría de la que nos hablabas, Daniel. Gozo en el Espíritu Santo, disfrutar la presencia de Cristo resucitado en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Yo creo que todo esto del reino de Dios a mí me trae a una pastoral en donde si realmente ha entrado el reino de Dios en mi parroquia, va a haber una pastoral de integración, una pastoral en donde el acompañamiento, la cercanía del pastor y de sus fieles, el ser una piña, el realmente crear comunión y comunidad en la parroquia va a ser mucho más que la pastoral conservadora. Ahora, hay que tener mucho cuidado, ¿no? El reino de Dios está dentro y nosotros lo que debemos de cultivar es el interior de las personas, no las formas externas. Y quizás aquí hemos pecado mucho en lo externo. Tú hablabas, Patricio, de un ejemplo. La gente está preocupada. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? ¿No? Como en los tiempos de San Pablo, que por ahí nos lo citaba Javier. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Y esto como que se confunde el reino de Dios con la vida eterna. Los mismos pastores propiciamos este tipo de confusiones y descuidamos este crecimiento del reino de Dios en nuestras personas. Y creo que aquí nosotros tenemos que hacer un mea culpa y a la vez empezar a corregirnos. No sé qué vivencias tienen ustedes de esto y cómo están tomando otro tipo de pastoral, cómo lo están viviendo. Me hace pensar que basta que miremos nuestra vida para que pensemos si somos capaces de poder juzgar a los demás. O sea, bajémosle la ansiedad a esto, ¿no? La manera como nosotros juzgamos a los otros es muchas veces la manera como nosotros no hemos asumido nuestras realidades que nos persiguen. Las personas que cargan con una vida espiritual y una vida de fe tan perseguida internamente y que se mantienen persiguiendo los pecados de los otros, señalando la vida vamos a llamarlo pecaminosa de las demás personas, que se andan ocupando tanto en ver los errores de los otros y se ocupan poco en la vida personal, en la vida propia, en la vida espiritual a nivel personal, creo que no habla más que de la miseria de espíritu contraria al reino justamente, ¿no? Yo, tío, no sé, simplemente diría también haciendo mea culpa que a veces hemos durante mucho tiempo, ¿no? Desde los púlpitos los sacerdotes expresado una imagen de un Dios enojado, castigador, ¿no? ¿Cuánta gente carga con culpa, con vergüenza, con miedo, con sensación de indignidad, de que Dios está lejos de ellos? Y eso es no por culpa de ellos, eso es porque hemos expresado eso durante décadas y décadas y décadas. Cuando el cristianismo surgió, como la palabra misma lo dice, evangelio, surgió como buena noticia.
y que lamentablemente no tuvo nada de bueno después, porque lo hemos transformado en una mala noticia, ¿no? Poniendo palos en la rueda, hablando de un Dios enojado, hablando de que Dios nos va a castigar, señalando con el dedo a los demás, metiéndonos en la vida privada de la gente, ni hablar si nos metemos con el tema, los curas parecenos estamos obsesionados con la moral sexual, ¿no? Bueno, así que volver a la buena noticia. Jesús no vino a traer una teoría de Dios, no vino a traer una doctrina, sino cómo él experimentó el acontecimiento de Dios para él, que lo llamó Abba, Papito, Dios tierno. Entonces tenemos que volver a eso, volver al origen, al Jesús de la historia, a la buena noticia del Evangelio. Yo por acabar simplemente diría que firmo lo que estáis diciendo y me quedo con la pasión que ha expresado Patricio, gracias. Creo que eso es parte del reino de Dios y el modo en el que tenemos que vivirlo. Bueno, pues el primero fue el último. Aquí les dejamos. Esto es Eclesia Online. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Saludos.